20:33. Están con nosotros Agustín Correa, Matías Machado, investigadores del Instituto Pasteur y responsables de la empresa Scaffold Biotech, que están trabajando en una vacuna contra la garrapata. La idea se presentó hace unos días en el Club de Golf, una convocatoria hecha por el Instituto Pasteur con las autoridades del Ministerio de Ganadería, de INIA, de ANI. Es un placer tener acá entonces a Agustín Correa y a Matías Machado. ¿Quiénes son? ¿Se pueden por favor, no? Agustín? Yo soy Agustín Correa. Yo hice mi carrera en bioquímica, trabajo en el Instituto Pasteur desde el 2007 y luego hice un posgrado, hice una maestría y un doctorado, pero siempre me estuve enfocando en lo que es el área de las proteínas, es decir, lo que es la producción e ingeniería de proteínas. Y bueno, cuando uno piensa en una proteína que viene de un patógeno, por ejemplo, es muy fácil ya estar hablando de antígenos y por ende pasar a una vacuna. Y entonces en un momento, junto a Matías, es que tomamos la decisión de aprovechar toda nuestra expertise para empezar a volcar ese conocimiento adquirido a buscar y brindar soluciones tangibles al sector productivo del país. Matías. Bueno, y mi nombre es Matías Machado, yo también soy investigador de instituto, ingresé en el 2008, me formé primero en la Facultad de Ciencias como bioquímico y en institutos que yo hice todo lo que es el posgrado en biología, en particular en toda la parte biofísica, computacional, más orientado a lo que sería una bioinformática actualmente. ¿Cuánto hace que empezaron a trabajar primero en esa suerte de incubadora de empresas que tiene el instituto? ¿Generaron primero la empresa o empezaron primero con las investigaciones? Ahí va. Primero empezamos con la investigación, de hecho, yo siempre comento algo que es importante, es que se vivió y se está viendo, de hecho, una revolución en el área de ingeniería de proteínas, que es nuestra área, gracias a todos los avances en inteligencia artificial que han habido. Y ahí, que eso comenzó en el 2021, nosotros ahí trabajamos directamente en el Instituto Pasteur en la unidad de ingeniería de proteínas, es que vimos justamente que teníamos ahora la capacidad de avanzar más rápido, en distintos temas relacionados con el desarrollo de vacunas, y con Matías fue que tomamos la decisión, vamos a intentar buscar una solución a esta problemática que es realmente muy profunda para el país. Estoy hablando del año 2021, claramente todavía se profundizó más, lamentablemente, del 2021 ahora. Ahí es que comenzamos, estoy hablando de la segunda mitad del 2021, y con respecto, ahí comenzamos a avanzar con resultados y el avance de la investigación, y luego fue que presentamos este proyecto a lo que es LabPlus, que es un fondo de inversión que fundó el Instituto Pasteur en conjunto con Ficus Capital, donde seleccionaron distintos proyectos. De hecho seleccionaron 4 proyectos, uno fue el nuestro, el desarrollo de una vacuna para garrapata, y eso permitió la fundación de la startup Scaffold Biotech, que se fundó o comenzó, a ser operativa a finales del 2023. ¿Y cómo se comenzó con las pruebas de campo, Matías? Bueno, eso fue en colaboración con la Facultad de Veterinaria. En realidad, de vuelta, hubo una primera etapa allá por el 21-22, donde nosotros empezamos a trabajar en esta idea de poder aplicar tecnologías innovadoras que estaban desarrollando a nivel mundial para ver si realmente podíamos aplicarlas a resolver una problemática relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros generamos como las primeras formulaciones de la vacuna, pero claramente eso era, primero un diseño que fue por computadora, después se evaluó a nivel de mesada, ¿no?, de un laboratorio, pero claramente eso seguía siendo una hipótesis. Entonces, en un momento dijimos, tenemos que saber si esto realmente es lo que nosotros esperamos, y ahí en realidad tuvimos, por suerte ya tenía Agustín un vínculo con Hugo Benavides, y que fue el nexo, con la Facultad de Veterinaria, para que junto con otro grupo de parasitólogos podamos arrancar el primer ensayo a campo, con desafíos naturales durante la época de la garrapata, que eso fue entre lo que sería el 2023-2024. Eso se hizo en un campo de un privado, en Rivera, muy cerca, muy próximo a la frontera con Brasil, te diría que casi que alambrado por medio, porque eran metros. Obviamente campos complicados, estamos hablando de campos que tienen forestación, estamos hablando de campos con multiresistencia, porque un poco también la idea es, más allá de probar la vacuna,
si esto para que realmente ande tiene que andar en las peores condiciones, si no realmente como herramienta va a ser más dificultosa su implementación. Y bueno, sí. No, y bueno, y en ese contexto es que nosotros con ese primer ensayo donde se evaluaron en 2 potreros distintos, grupos vacunados y control, o sea, como estaban inmunizados con placebo, se les pusieron a desafío, se hizo un seguimiento y se hizo también colecta de garrapatas ingurgitadas, o las que habían consumido sangre, para hacer después análisis de laboratorio a nivel de, bueno, no solo el impacto de la vacuna, lo que puede ser la presencia de garrapatas sobre el animal, sino a su vez en lo que es el ciclo reproductivo, ¿no? O sea, la puesta de huevos y cuánto esos huevos son viables y dan lugar a larvas. ¿Y qué resultado tuvieron? Y bueno, en el primer ensayo nosotros tuvimos una eficacia, digamos, para el pedido que analizamos de un 76%. Eso cuando nos enfocábamos en todo lo que había sido el grupo vacunado. Claramente lo que siempre pasa, y esto lo hemos visto más en la pandemia, ¿no? O sea, cuando hay personas que a veces se enferman más, menos, o sea, que responden mejor o peor a veces a las inmunizaciones, a las vacunas. Lo mismo pasa con los animales de un rodeo. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa si miramos esos animales que tuvieron mejor respuesta inmune, o sea, que tuvieron mejor respuesta frente a la vacuna? Y cuando hicimos el análisis solo para ese grupo, nos dimos cuenta que ahí aumentaba bastante, considerablemente la eficacia. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una ventana de oportunidades de mejora de la formulación, que fue un poco lo que hicimos que proseguimos el siguiente año, trabajando tanto desde lo que es el diseño de la molécula activa de la vacuna, mediante de vuelta técnicas de ingeniería, proteínas, inteligencia artificial, y a su vez cambiando algunos componentes de la formulación de la vacuna, ¿no? Y eso fue lo que terminamos probando ahora, entre lo que es el finales del 2024, principios de 2025. De hecho es un estudio que todavía no terminó de cerrar, y que nos permitió, por lo menos de los meses que nosotros ahora estamos evaluando, o sea, lo que fue febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? Tener como un promedio más o menos de eficacia, de vuelta considerando todos estos aspectos biológicos de la reproducción de la garrapata, que están en el orden del 90%. ¿Y fue en los mismos campos o en otro sitio? En realidad fue en el mismo departamento, pero en otra localidad, también un campo forestal con problemática de garrapata y de presencia de multiresistencia en las garrapatas. Bien, no. Capaz que una cosa que me gustaría también aclarar es el concepto de eficacia, digamos, de qué quiere decir un 90% o 76%, bueno, lo que sea. Y es que, o sea, cuando uno calcula la eficacia es una ecuación que tiene 3 componentes, ¿no? Que es el número de garrapatas, la cantidad de huevos que pone cada garrapata, la masa esa de huevos, y también el porcentaje de eclosión de esos huevos que pone. La vacuna demostró que afectaba los 3 parámetros en distinta manera, o sea, lo que era el número de garrapata, la cantidad de huevos que ponía y la eclosión. Por eso digo, cuando se habla de 90% de eficacia, no es que, bueno, si yo iba a tener 100 garrapatas en el animal, entonces me quedo con 10. ¿Me explico? O sea, es un impacto que al ser aparte se están multiplicando esos factores, significa que tú estás afectando todo el ciclo de la garrapata. La garrapata está arriba, donde estarías eliminando algunas, pero la que no eliminás, sabes que cuando baja el campo va a poner menos huevos, y además de esos menos huevos que pone, van a eclosionar menos. Entonces es un impacto que tú vas haciendo en las generaciones de la garrapata, y un poco el impacto esperado es justamente ir bajando la carga de garrapata en el campo a lo largo del tiempo, y por eso también es muy importante tener el concepto de control integrado. Es decir, esto no es una herramienta que uno viene, aplica solo la vacunación y nada más, sino que siempre entra en un contexto de un plan integrado donde también va a utilizar acaricidas. En este último ejemplo, en este último experimento que realizamos, lo que estuvo bueno es que realmente se controló, pero muy muy bien, lo que fue la infestación por garrapata. O sea, la última aplicación de acaricida fue a finales de octubre, y nos encontramos con que el grupo vacunado no tenía garrapatas en finales de marzo. Recién en abril es que empezaron a levantar de nuevo, donde ahí te marca, bueno, es momento de aplicar el plan integrado, bueno, apliquemos una acaricida o una revacunación, no sé, pero digo, realmente en un campo forestal de zona complicada te permitió controlar, digamos, esa situación, un manejo bastante sencillo, digamos, en los meses de verano. Mientras el grupo control, obviamente, que aumentó de manera considerable la garrapata y otros problemas asociados a una alta infestación, como la aparición de bicheras, ¿no? O sea, cosa que no se vio en el grupo vacunado. Bien, ¿cuáles son las etapas posteriores que vienen y bueno, cuáles son los objetivos para llegar al desarrollo del producto?
Claro. Bueno, ahora nosotros estamos realizando un ensayo también en condiciones controladas para determinar la eficacia de la vacuna, pero en lugar de ser por infestaciones naturales a campo, se hace, bueno, este ensayo lo hace el DILABE, digamos, el ministerio, y se hacen infestaciones controladas, o sea, se inocula un número conocido de larva de garrapata y se hace el mismo procedimiento. Se cuentan las garrapatas, se evalúa el impacto en eclosión, en ovo y posterior eclosión. Ese es un ensayo muy importante para nosotros porque al ser en condiciones controladas nos permite tener un valor definitivo de eficacia, además de que, bueno, es un requisito para el futuro registro del producto. O sea que estamos, digamos, ese ensayo está en ruta y, bueno, esperamos tener resultados en los próximos meses. Como siguiente paso también es, bueno, el evaluar esta vacuna en una escala piloto, ya no de decenas de animales, sino de miles de animales. Y para ello es que justamente entramos en contacto con las autoridades del Ministerio de Ganadería, donde está el compromiso para trabajar en conjunto justamente en la inmunización de unos 6.000 animales localizados en distintos establecimientos en el territorio uruguayo, para que cuenten en definitiva con esta herramienta en la próxima temporada de garrapatas y poder confirmar estos resultados ahora enfrentando a la vacuna a distintas condiciones ecológicas, situaciones de infestación, etcétera, para poder justamente ir avanzando. Con eso terminado, indudablemente, si los resultados son buenos para el año que viene, ahí viene el tema, bueno, esto hay que masificarlo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otro número de dosis. Para la escala piloto nosotros justamente estamos construyendo una planta piloto en el Instituto Pasteur, pero bueno, para la otra etapa, que ya es más masiva, nosotros ya estamos iniciando lo que son contactos con otras empresas que tengan esa capacidad para, bueno, prever, digamos, cuando llegue el momento, poder avanzar. Y más que nada, nuestra preocupación es, bueno, que si esto se demuestra que ande, que termine llegando al productor, ¿no? O sea, que no quede, digamos, ahí. Entonces, tenemos que hacer todo de manera, obviamente, muy, muy bien, siguiendo todos los requisitos, digamos, necesarios para facilitar y acelerar en los momentos que lleguen al momento de registro, bueno, tener todo en orden, digamos, como para que el producto, además de producirse, pueda registrarse y en definitiva llegar al destinatario final. ¿Sería con empresas locales o internacionales? Y eso todavía estamos evaluándolo, o sea, estamos en etapa de ¿Pero ya ha habido ya hubieron algunos acercamientos, búsqueda por nuestro lado, o sea que es algo que estamos ahora para avanzar un poco, pensando en esa etapa que un poco nuestra visión es para el año que viene. O sea, en lo que es este año es importante iniciar el ensayo ese piloto para confirmar estos resultados y, bueno, y el año que viene ya vendría a ser la etapa más de registro y masificación, llamémosle. ¿Qué es exactamente lo que hace la vacuna? Bien. El impacto de la vacuna esencialmente a veces es un poco contraintuitivo pensar que una vacuna sirve para un parásito que está fuera del cuerpo, ¿no? Pero como en este caso particular la garrapata siempre está en íntimo contacto, digamos, con el animal y está prendida, digamos, tomando sangre del animal, bueno, justamente lo que hace la vacuna es genera una respuesta inmune, una defensa asociada con células o anticuerpos, que esos van a estar en la sangre del animal, dirigida a componentes específicos que están presentes en este caso en el intestino de la garrapata. Entonces, cuando la garrapata toma la sangre del animal, va a estar tomando justamente esos anticuerpos, esas células inmunes, que le van a terminar generando un daño, digamos, al animal, a los tejidos del animal. Y por ahí viene el efecto, digamos, que se traduce en algunos casos en lo que es la reducción de la vitalidad del parásito, o también la pérdida, digamos, de lo que es la baja de la ovipostura, o sea, la puesta de huevos, o inclusive se puede traspasar a lo que es la próxima generación. Entonces, en realidad la vacuna, y eso es importante entenderlo, es una herramienta que primero, que para que funcione la garrapata tiene que estar arriba del animal, porque no es un repelente, ¿tá? O sea que nosotros esperamos que hayan garrapatas arriba de los animales, porque si no, no estaría funcionando la vacuna. Y lo otro importante es que lo interesante y complementario a su vez a lo que son otras herramientas como los acaricidas es que donde primariamente actúa la vacuna no es en esa población que está en el campo, es decir, son esas garrapatas que caen y dejan descendencia, ¿tá? Que si nosotros lo pensamos en el contexto, en términos generales, el 5% de todas las garrapatas que hay en un campo es la que van a estar sobre el animal, y es lo que uno ataca cuando uno emplea una acaricida. El 95% es lo que está en el campo. Por eso es que tenemos el problema de que yo baño al animal y de vuelta pasa un poquito de tiempo y se me llenan de vuelta, y así. Entonces, la idea de la vacuna es justamente atacar lo que yo no estoy viendo, o sea, la descendencia que va a dejar, ¿no?
por eso ese 90% o lo que sea de eficacia está asociado a eso. ¿Cuánto la descendencia va a impactar? Entonces la idea es esa, es que si esto se hace, digamos, a lo largo del tiempo, va a haber un efecto donde paulatinamente vamos a ir reduciendo la población de garrapatas, pero ¿dónde? En el campo. ¿Ah? Entonces ahí es donde está el efecto. ¿Es un invento uruguayo tener una vacuna contra la garrapata? ¿Hay otras realizaciones en el mundo? ¿Qué saben? No, muy buena la pregunta. Y de hecho no es un invento uruguayo, ya existen varios. Inicialmente en la década de los 90 es donde aparece la primera vacuna de origen australiano, y más o menos al mismo tiempo aparece una cubana. De hecho la vacuna cubana es la que ahora está comercialmente activa, digamos, en varios países de Centroamérica. Ha aparecido más recientemente algunas iniciativas en México también que se están comercializando. El problema esencialmente que han tenido las vacunas, y bueno, ¿por qué no tenemos esas vacunas acá?, está asociado a la eficacia que tienen, que es muy variable de país a país, y te diría que a veces de predio a predio. ¿Los objetivos o los resultados son los mismos? O sea, la forma, el mecanismo de función es lo mismo, digamos, cómo operan, y la lógica detrás también. Lo que pasa es que claramente hay una variabilidad genética, o sea, de la misma forma que afecta el uso de acaricidas, también puede afectar a otro tipo de herramientas, y eso hace que, bueno, por ejemplo, se han probado varias de ellas en Sudamérica con eficacias muy pobres y muy variables. O sea, por ejemplo, en algunos casos hasta de 0% de eficacia, o sea, realmente ineficaz, o menor del 50%. Entonces, un poco la idea cuando nosotros arrancamos con esto es decir, bueno, ¿qué pasa si empleando nuevas estrategias que vienen justamente de tecnologías novedosas, inteligencia artificial y demás, que han valido el premio Nobel, bueno, del año pasado, ¿no?, en química, si realmente hacemos un cambio de juego de lo que está pasando acá y buscar moléculas que realmente nos permitan una eficacia más homogénea y de todo, y no solo en Uruguay, sino también en todos los países. ¿Qué costo tiene el proyecto de investigación y desarrollo? Bueno, nosotros hoy hablamos un poco de lo que fue la fundación de la startup. Los fondos de LabPlus para el arranque de la startup y bueno, el desarrollo de las tareas fueron de unos $750.000, y después a través de varias herramientas ANI que nos sirvieron para distintos objetivos del proyecto que permitieron contratar personal, entre otras cosas. Tal vez ahí, y parte de patentamiento serán casi $300.000, un poco menos. O sea, estamos hablando de que debe estar en el $1 millón lo que es el proyecto. También hubieron fondos propios de la Unidad de Ingeniería de Proteínas antes de que sea la startup, que sí, pero debe ser eso. Estamos hablando de $1.150.000, una cosa así. Lo que digamos ha venido costando este proyecto, y más o menos lo que va a terminar costando. Si el resultado es positivo, es muy barato, ¿no? Sí. Lo que pasa que también teníamos mucho camino recorrido previo nuestro de preparación, y entonces fue realmente como todo muy rápido y muy eficiente, la verdad. No, ahí la única cosa que me parece que es una salvedad importante, porque más allá del monto, me parece que a veces lo que tiende a pasar con las investigaciones que surgen desde el lado académico es que en el momento incipiente de la idea, el capital, digamos, para impulsarlo a veces no es tan grande, digamos. O sea, de hecho, nosotros usamos fondos propios para poder impulsar esto. Obviamente, una vez que vimos que esto tenía potencial, tuvimos la suerte que en ese momento, a su vez, se estaba formando este fondo inversor, y tuvimos la suerte además de que, bueno, que ciertos resultados se acompañaron, y los inversores y todo, pero muchas veces pasa de que uno no tiene esa capacidad de poder transitar, digamos, desde la idea académica hacia más la parte productiva, porque no existe esa vía, digamos, de financiación. ¿Qué tiene la vacuna? ¿Bioinsumos? ¿Productos químicos? ¿Inteligencia artificial? Bien, la vacuna está basada en lo que se conoce como vacuna de subunidad, o sea, está basada en el uso de proteínas recombinantes. Ahora, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué son las proteínas recombinantes? Gran pregunta. En castellano, por favor. Ahí va. Yo un ejemplo que pongo, o sea, las fábricas de nuestra vacuna en realidad es una célula, son fábricas celulares. Nosotros lo que hacemos, le introducimos a esa célula el gen que codifica para esta proteína de la garrapata, y esa bacteria va a producir esta proteína, y luego nosotros, por distintas técnicas, purificamos esa proteína y pasamos a hacer la formulación. Eso hace que sean vacunas extremadamente seguras, o sea, acá nunca hay patógeno ni nada, y realmente
lo que son efectos adversos son prácticamente que no existen, digamos. O sea, tú vacunas al animal y realmente no notas un efecto adverso de la vacunación, y eso porque justamente se utilizan adyuvantes acuosos que son bastante, digamos, como decirte, bien tolerados por el animal y eso. ¿No importa la edad del animal? Bueno, en ese sentido, en las categorías de los animales, lo más joven que hemos vacunado es hasta 6 meses y hemos visto que no, digamos, se tolera sin ningún inconveniente. Indudablemente que después vamos a tener que explorar edades más jóvenes aún. Pero sí, ha sido muy bien tolerada y ha dado buenas respuestas inmunes, digamos, a partir de los 6 meses de edad. Inteligencia artificial, ¿no? La parte de inteligencia artificial va en lo que es el diseño de esa proteína que nosotros producimos para en esta bacteria. Es decir, nosotros primero seleccionamos a ese antígeno mediante técnicas bioinformáticas y luego estas herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer lo que se llama ingeniería de proteínas te permiten introducir mutaciones de manera muy específica en esa proteína para hacerla más estable, por ejemplo, pero también para dirigir la respuesta hacia porciones muy conservadas de manera de tener una vacuna de amplio espectro. Es decir, que ande en Uruguay, pero también después que ande en Brasil, o sea, que no pase lo que pasó, por ejemplo, con las otras vacunas que mencionábamos anteriormente. Bueno, capaz que me adelanto un poquito en el proceso, pero obviamente los productores se deben de estar preguntando si tienen una estimación del costo al público de que va a tener la vacuna. Bien, no, en cuanto al costo, obviamente que eso es algo que todavía lo estamos, afinando. Lo cierto es que por el tipo de tecnología que utilizamos, son realmente tecnologías muy efectivas, entonces los costos son muy competitivos. Ya de base, a la escala ineficiente que estamos trabajando hoy, ¿no? O sea, es una escala chica, digamos, es económicamente ineficiente, y con esa escala ya hoy diría que son bastante competitivos a cualquier producto que está, digamos, en el mercado veterinario. Obviamente que con el escalado eso permitiría incluso mejorarlos aún más. ¿Y la idea sería vacunar todo el rodeo? ¿Llegar a vacunar todo el rodeo? Bueno, eso es algo que se podría discutir. ¿Tú te referís a todo el rodeo del país, digamos? Sí. Bueno, en cuanto a todo el país, claro, en zona libre de garrapata, bueno, es algo que tal vez haya que discutirlo un poco. Todavía no me animaría a dar una respuesta así concreta. Lo que sí, en lo que sería en un predio que necesita vacunación, sería muy conveniente, o sea, vacunar a todo el rodeo, porque si no tenés rodeo no vacunado, que pueda servir como, digamos, reservorio y afectar, digamos, luego al rodeo que estás, a tu estrategia de lo que sería reducir la carga de garrapatas en el campo, ¿no? ¿Cuántas dosis al año? Bien, ahí sí. Sí, nosotros lo que estamos manejando ahora inicialmente es 3 dosis para lo que sería la primo vacunación, o sea, cuando el animal no está no ha tenido no tiene inmunización, y después es una vacuna que va a requerir la reinmunización. ¿Cuánto? ¿Cada cuándo? Bueno, nosotros estamos... Eso en realidad es algo que, en el caso particular de la garrapata, puede estar coordinado, digamos, con las temporadas de la garrapata. Normalmente lo que se ha hecho en otras vacunas es una reinmunización cada 6 meses. En este caso es algo que de vuelta es parte de lo que vamos a estar estudiando, si es cada 6 meses o un año, lo que conviene, en función de vuelta de las características particulares de nuestro país. ¿Y se trata de vacuna con inyección o...? Sí, es vacuna con inyección. Intramuscular. Sí, es exactamente lo mismo que cualquier otra vacuna, digamos, que se aplica para aftosa, en ese sentido. Refrigeración simple. Exacto. Sí, hay una cosa que me gustaría agregar, porque algunos nos los han consultado, el tema de la resistencia, por ejemplo, cuando tenés garrapata multiresistente. Lo que es resistencia a acaricidas es un mecanismo totalmente distinto al de la vacuna. Entonces, a priori, no hay ningún argumento científico para pensar que porque tu campo tenga garrapata con cierta resistencia a alguna acaricida, vaya a haber un impacto en lo que es el efecto de la vacuna, o sea que son mecanismos de acción totalmente distintos. Y en cuanto a la resistencia, es decir, de que aparezca alguna cepa resistente a la vacuna, ¿no? Bueno, era un poco lo que hablábamos hoy, o sea, justamente parte de nuestro trabajo fue enfocarnos en porciones prácticamente invariables de la garrapata, por lo que esperamos que eso sería poco probable que ocurra. Después la manda la biología, indudablemente, ¿no? La última, ¿para cuándo está previsto iniciar esta prueba con el Ministerio de Ganadería? Está previsto iniciar las primeras inmunizaciones en noviembre de este año. Muy bien. Agustín Correa, Matías Machado, investigador del Instituto Pasteur, mucho éxito con esta vacuna y esperemos que cuando el éxito y la fama los eleven por sobre el resto de los mortales, igual vengan si los invitamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, estamos trabajando fuertemente para esto.
tenemos un equipo, quiero aclarar, aprovechar para saludar a los integrantes de nuestro equipo, Juan Imelio, Manuela Cilintano, Cecilia Silva Rey y Ricardo López, que realmente tienen la camiseta puesta en esto y estamos muy comprometidos en traer esta realidad al productor. Bien, muchas gracias.